Buenos días, hermanos, hermanas. Saludo con la paz del Señor, deseando que tengan un bendecido domingo y conectados en este tiempo por los medios electrónicos, por la tecnología, pero por sobre todas las cosas, siguiendo unidos por el Espíritu Santo. Y en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 24, el Señor Jesús dice que si alguno quiere ir en pos de Él, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Y nos lleva esto a hacer memoria de una situación que les tocó vivir en esa época de Jesús yendo al lugar de la crucifixión. Creo que ahí el Señor dejó muy claro de lo que significaba llevar una cruz. Aquí todavía el Señor no había sido crucificado, pero luego, más tarde, iba a ser crucificado. Y en cierta forma ya Él estaba anticipando un poco el mensaje de lo que iba a implicar seguirle, que había una cruz que llevar. Y también cuando hacemos memoria del Señor llevando la cruz, yendo hacia el Gólgota, podemos acordarnos de Simón de Cirene. Dice la palabra de Dios también, y lo encontramos en Marcos, capítulo 15, versículo 21, donde una persona que venía del campo fue obligada por los soldados romanos a cargar con la cruz de Jesús. Jesús venía ya de un día de pasar la noche anterior muy mal, había sido golpeado, había sido avergonzado, había sido maltratado, y todas las cosas que podemos imaginar, el Señor las había padecido de una manera brutal. Y en este día, ya yendo hacia el lugar donde iba a ser crucificado, los soldados romanos, evidentemente, como cuenta la historia en la Biblia, tendrían miedo de que Jesús no pueda llegar hasta el monte para ser crucificado. De alguna manera pensaron que si se les moría por el camino no iban a poder cumplir lo que les habían mandado, que lo tenían que crucificar. Entonces buscan a alguien que ayude a Jesús, no por compasión del Señor, porque evidentemente por todo lo que le habían hecho no tuvieron ninguna compasión con él, sino simplemente quizás podemos pensar por el temor de que se les pueda morir de un infarto en el camino y de que no puedan cumplir ellos con la misión de crucificarle. Y ahí también podemos ver la humanidad del Señor y el sufrimiento de Él, así igual que como nosotros. Y este hombre al cual le imponen los soldados romanos llevar la cruz, más tarde, y lo vemos en las Escrituras, se sabe de quién se trata. Es Simón, de una localidad que es Cirene, que eso es en la zona de Etiopía, en el norte de África, al cual le obligan a llevar la cruz. Y dice el Evangelio que él iba tras Jesús, llevando la cruz. Un lindo ejemplo, una linda imagen para nosotros de entender lo que significa llevar la cruz y lo que significa seguir a Jesús. De alguna manera podemos eso visualizarlo. Y este Simón, que era alguien que venía del campo, terminó siendo un alguien conocido, porque está mencionado el nombre de él, como Simón, de la localidad de donde venía, y también a su vez se mencionan los hijos de él, de Alejandro y Rufus, que evidentemente están mencionados en la Biblia y estaban relacionados más tarde con la iglesia. Por eso aparecen sus nombres. ¿Por qué? Porque evidentemente, y podemos ver que Simón, el hecho de haber acompañado al Señor hasta ser crucificado, en su vida algo cambió.
algo le impactó. Y mirando las situaciones, sabemos que le obligaron a Simón, pero no estaba ninguno de los apóstoles, ninguno de sus discípulos, de los seguidores de Jesús, para ayudarle en ese momento. Al único que encontramos mencionado más adelante es a Juan, acompañando a María, que estaban cercanos a Jesús, pero el resto no había nadie, el Señor estaba solo. Incluso más adelante vemos que Pedro lo niega, y no solamente la negación de Pedro, después vemos también que los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas, con miedo, tenían miedo. ¿Qué pasó? Estas personas que habían estado 3 años caminando junto al Señor, viendo los milagros, escuchando la palabra, sabiendo que era el Mesías, que era el prometido, ahora de pronto lo ven que Él se murió, se les murió el maestro, se les murió su líder, y entraron en temor y en desesperación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió? El temor los embargó. Pero hay algo que es notable en la historia bíblica, y que es que más adelante el Señor se les aparece. Estando ellos encerrados en la habitación con temor, Jesucristo se les aparece y les dice: no temáis, soy yo. Y les muestra las manos, les muestra sus heridas. Y ellos quedaron sorprendidos. Pero no solamente quedaron sorprendidos por el hecho de la imagen de verlo a Él, sino quedaron sorprendidos e impactados, porque eso produjo en la vida de ellos un cambio tremendo. Un cambio que los marcó para el resto de la vida. Y ese fue el encuentro con el Jesús resucitado. Muchas veces tenemos un encuentro con el Jesús de la cruz. El Jesús que derramó su sangre y que murió y que nos limpió de todo pecado. Pero pareciera que no somos impactados por el Jesús que aún vive, por el Jesús resucitado. Para ellos, verlo al Señor resucitado fue el impacto para el resto de sus vidas, a tal punto que pasaron de estar ocultos, de tener miedo, a salir, a predicar, a exponer su vida, incluso a perder la vida por el Señor. Así como Pedro, que en un momento lo niega 3 veces, luego está dispuesto a morir. ¿Qué cambió en ellos? Fue el hecho de Jesús resucitado. Y creo que nosotros también debemos tener presente que Jesús aún vive hoy y que podemos tener ese encuentro con el Jesús resucitado. Que eso es lo que cambia la vida de las personas, eso es lo que va a cambiar nuestra vida. Incluso en aquellas áreas que a veces no tenemos el compromiso suficiente, la disposición a dejarlo todo por seguirlo a Jesús. Algunos de ellos, antes de encontrarse con Jesús resucitado, ya estaban pensando en volver a ir a pescar otra vez. Ya estaban pensando en volver a lo que hacían antes. Pero al verlo a Él vivo, resucitado, produjo el cambio definitivo en sus vidas. Y es la voluntad del Señor que tengamos un encuentro con Él, personal. No solamente de saber que Él murió por nuestros pecados, no solamente de saber que Él derramó su sangre para nuestro perdón, sino también de que Él vive. Y vive en nosotros, porque también nos dio una promesa. Antes de irse, dice: no los voy a dejar solos. Ellos se sintieron solos y entraron en desesperación. Jesús se les apareció y tuvieron confianza, pero antes de partir de nuevo, el Señor Jesús les dijo: no los voy a dejar solos. Y envió el Espíritu Santo para morar en ellos,
así como mora el Espíritu Santo en nosotros hoy. Y es la presencia de Dios en nosotros que nos fortalece, que nos guía y que nos lleva a poder enfrentar las dificultades, que nos lleva a darnos las fuerzas para poder llevar la cruz, que nos da confianza en este encierro que tenemos en este tiempo por causa de la pandemia, en las adversidades que nos tiene la vida por delante, que nos fortalece y nos anima a decir que vamos a terminar victoriosos, porque Él está con nosotros y nada y nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga, que su presencia sea una realidad en nuestras vidas, que nuestros ojos estén puestos en aquel